Nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi propio hijo, cuánto dinero gano cada mes. Nadie sabía que recibo un sueldo de $30,000, que llevo 16 años sentándome en la mesa donde se toman decisiones millonarias, que administro inversiones y participaciones en compañías que cotizan en bolsa. Mi hijo siempre creyó que yo era una mujer sencilla que trabajaba en una oficina cualquiera, que volvía a casa con cansancio y una pequeña bolsa del supermercado. Y durante mucho tiempo me pareció bien que pensara eso. Quería que aprendiera el valor del esfuerzo, que apreciara cada logro como propio y no como una concesión. Creí que ese pequeño secreto era inofensivo. Hasta la noche en que me invitaron a cenar con los padres de su esposa. Me llamo Elena, tengo 58 años y vivo en un departamento de 2 habitaciones, al que muchos llamarían modesto. Podría haberme mudado hace años a una casa con piscina, a un ático con vista de postal, a un barrio donde los autos lucen como vitrinas en movimiento. Podría, sí. Pero elegí quedarme. Conduzco un coche normal, ya envejecido, con sus ruidos familiares. Uso zapatos cómodos y ropa de tiendas comunes. Me gustan los tejidos suaves, las tazas de cerámica, las cortinas blancas que dejan entrar la luz de la mañana. Me gusta la tranquilidad que no hace ruido. Detrás de esa vida silenciosa, hay números que no figuran en ninguna pared, pero están. Cuentas sanas, acciones, dividendos, fondos. Nada de eso aparece en mi sala, y esa invisibilidad siempre fue deliberada. Mi hijo, Diego, 34 años cumplidos, responsable, testarudo cuando quiere, creció pensando que su madre era una secretaria de confianza en una empresa. Nunca lo corregí. Me lo imaginaba caminando su propio camino sin una red dorada bajo los pies, aprendiendo a levantarse si tropezaba. Terminó la universidad con beca, ganó concursos de proyectos, aprendió de jefes buenos y jefes malos. Hace 2 años se casó con Lucía, una joven que a mí me pareció dulce, aunque a veces, detrás de su sonrisa perfecta, notaba un brillo extraño, como si midiera cada gesto con una regla de cristal. Un jueves por la tarde recibí su llamada. «Mamá, ¿puedes el sábado? Los papás de Lucía quieren conocerte». Reservé en La Cartuja. Conocí a La Cartuja. Uno de esos restaurantes donde el pan parece hecho por escultores y cada silla cuesta más que una renta. Guardé silencio un segundo. ¿Saben algo de mí?, pregunté, sin querer sonar inquisitiva. La pausa al otro lado fue breve, pero la noté como si colgara del techo. Les dije que trabajas en oficina, que eres una mujer sencilla, respondió. Esa última palabra, sencilla, me cruzó la piel como una brisa fría, no por lo que significa, sino por cómo la usó, como si estuviera justificándome. No dije nada. Acepté la invitación, colgué y me quedé viendo mi casa, mi sofá gastado, mi mesa de madera con marcas de tazas, mis libros con esquinas dobladas. Todo seguía perfectamente en su lugar. Y entonces una idea se me instaló en el pecho. Si esperaban a una mujer sencilla, iba a presentarme exactamente así, sin concesiones, sin rescates de última hora. Quería ver cómo reaccionaban. Quería saber quiénes serían con alguien a quien creyeran por debajo de su escala. El sábado abrí el armario que casi no abro. Tomé un vestido gris sin forma, de esos que uno conserva para pintar paredes o limpiar estanterías. Elegí los zapatos más gastados, sin brillo. Sujeté el cabello en una cola desordenada. Dejé el rostro sin maquillaje, ni reloj, ni pendientes. En el espejo, la mujer que me miró parecía haber sido empujada a los bordes de la vida, discreta, casi invisible. Era justo el personaje que necesitaba. Tomé mi bolso de lona envejecida. En un bolsillo externo puse una tarjeta básica, de límite pequeño. En un compartimiento oculto, mi tarjeta de empresa,
La platino mate con mi nombre completo y el cargo. Elena Ríos, vicepresidenta ejecutiva. No pensaba usarla. O quizás sí. No lo sabía. La llevé por si las palabras, o el silencio, me pedían algo distinto. El taxi me dejó frente a la Cartuja a las 8 en punto. El portero, impecable en guantes blancos, me abrió la puerta con una sonrisa que titubeó al ver mi ropa. Adentro, candelabros de cristales, conversaciones medidas, vinos que brillaban en las copas, y allá, al fondo, mi hijo, con su chaqueta bien planchada. A su lado, Lucía, preciosa con un vestido color marfil. En la mesa ya estaban sus padres, Héctor y Beatriz. Él, empresario inmobiliario. Ella, dama de cócteles, habituada a cortar cintas y pronunciar discursos para recaudar fondos en salones con lámparas doradas. Me acerqué. Vi el gesto de Diego cambiar apenas me vio. Sorpresa, incomodidad, algo parecido a la vergüenza. Lucía me sonrió, pero su sonrisa se quedó a medio camino. «Mamá, qué alegría», dijo Diego, y me dio un abrazo rápido. «Gracias». «Por venir, Elena», añadió Lucía besándome el aire junto a la mejilla. «Te presento a mis padres, Héctor y Beatriz». «Encantada». Sonreí. Héctor me estrechó la mano sin apretar. Beatriz inclinó la cabeza y dejó que sus ojos hicieran el resto. Mi vestido, mi bolso, mi peinado, mis zapatos. Su veredicto fue silencioso, veloz y contundente. «Por favor, siéntate», dijo, señalándome la silla más alejada de ella. Nos acomodamos. Todo brillaba. Los cubiertos, las copas, el arreglo de orquídeas. Llegó el mesero con menús rígidos, pesados, en francés. Los abrí y los dejé abiertos como quien mira un mapa ajeno. «Está todo en francés», observé, con una voz apenas insegura. «¿Quieres que pida por ti?», preguntó Beatriz con amabilidad en porcelana. «Te lo agradecería». «Para Elena, la ensalada simple y el pollo a la plancha», dijo al mesero. «Es lo más ligero», bajó la voz, «y lo más económico». Lucía fingió no escuchar. Diego apretó los labios. Yo asentí y me guardé la escena en el bolsillo mental donde pongo las cosas que importan. Comenzó el desfile de frases con brillo. Héctor levantó la copa. Un Burdeos caro. Él se ocupó de decir el precio exacto, $220. Brindó por la familia y por nuevas amistades, con una pausa apenas audible entre ambas palabras. Me preguntaron por mi trabajo. Dije que hacía muchos años que estaba en la misma empresa, que ayudaba con la agenda de un director, que me ocupaba de papeles y llamadas. Beatriz sonrió sin interés. «Qué admirable», dijo. «Lo importante es la dignidad del trabajo, ¿no? Sea el que sea». Héctor intervino. «Y vives sola, ¿verdad?» «Diego nos dijo que llevas tiempo en el mismo departamento». «Casi 20 años», respondí. «La estabilidad tiene su mérito», comentó, con la benevolencia de quien concede una medalla de cobre. Llegaron los platos. 3 entradas hermosas y elaboradas para ellos, una ensalada mínima para mí. Luego hablaron de viajes. Riviera, villas frente al mar, bodas de hijos de gobernadores, listas de invitados. Me preguntaron si viajaba. Dije que a veces iba a ver a mi hermana en otra ciudad. «En autobús», añadí, como quien habla del clima. Beatriz hizo un gesto diminuto con la boca. «Cada quien hace lo que puede», respondió, con dulzura de gasa. Entre bocado y bocado, la conversación tomó la curva que yo intuía. Héctor, con voz de hombre práctico, habló de la vida, de los costos, de lo difícil que se vuelve la edad. Beatriz asintió, con ese tono maternal que suena más a reglamento que a abrazo. Y entonces apareció la palabra que tenían en la punta de la lengua desde que me senté. Carga. Diego es un buen hijo.
dijo Beatriz acariciando la mano de mi hijo como si firmara una autorización. Se preocupa por ti, y eso está muy bien, pero queremos ayudar, aligerarle la vida a la joven pareja. ¿Ayudar cómo? Pregunté, con la curiosidad mansa de quien no ha entendido el truco del mago y pide que lo repita. Pensábamos en una pequeña asignación para ti, dijo Héctor. Algo modesto, pero constante, para que no tengas que pedirle a Diego. Un arreglo que beneficie a todos. Beatriz completó. Un monto mensual. No es gran cosa para nosotros, pero podría significar mucho para ti. No dijo la cifra en voz alta. No hizo falta. Lo que me estaban ofreciendo era un sobre para que desapareciera discretamente por una puerta lateral. Un gracias por venir, con cinta adhesiva. Un permiso de silencio firmado y notariado. ¿Y qué esperan a cambio? Pregunté, todavía con mi voz de algodón. No es un intercambio, replicó Beatriz. Es una comprensión. Privacidad para los recién casados. Cada quien en su lugar. Cada quien en su lugar. La frase cayó en la mesa como un cubierto que se resbala. Diego intentó intervenir, rojo hasta las orejas. Lucía se hizo pequeña en su silla. El mesero llegó a tiempo para salvar a todos con preguntas sobre café. Héctor pidió expreso sin consultarme. Yo dije que sí con la cabeza. Mientras revolvía el café, negro, amargo, perfecto, entendí que el teatro había llegado al punto en que todo actor decide si rompe o sigue el papel. Podía aceptar la limosna con una sonrisa agradecida y dejarles su ficción intacta. Podía irme con la bolsa de su condescendencia, o podía encender la luz. Su asignación, dije. Suena interesante. ¿Cómo llegaron a ese número? Héctor frunció el ceño. Es lo que consideramos apropiado. Entiendo. Asentí. Y ya que estamos, una curiosidad. ¿Cuánto aportaron al enganche del departamento de Diego y Lucía? Beatriz parpadeó. Luego dijo la cifra, redonda, como si hablara de una bolsa para la rifa de caridad. También habló de la luna de miel en Grecia y de los arreglos que no podían ser menos. Hice la suma en voz alta. El silencio se tensó, como cuando alguien pulsa una cuerda floja y siente que podía haber sido un puente. Dejé la cucharita, puse la servilleta a un lado y me acomodé en la silla. Desde ese gesto, la Elena que habían visto toda la noche dejó paso a la que pocos conocen. Ni dramatismos ni alzas de voz, solo el cambio de un foco. Permítanme contarles una historia, dije. No era un cuento, era un mapa. Les hablé de una chica que empezó en una multinacional recibiendo llamadas en un cubículo. Una chica que se quedó sola con un bebé, que estudió por las noches, que subió un peldaño tras otro con disciplina y horas y horas y horas. Les conté cómo esa chica se convirtió en coordinadora, en gerente, en directora, en vicepresidenta. Les di números, sin adjetivos, 30,000 al mes, bonos, stock, 15 años de estabilidad, inversiones. No exageré. No hice promesas de película. Describí el dibujo exacto de un camino. Diego me miraba como si yo fuera un retrato que de pronto cobraba movimiento. Lucía estaba pálida. Beatriz dejó de sostener la taza. ¿Cuánto? Empezó mi hijo con voz de niño que encuentra una puerta donde siempre había una pared. Hace casi 15 años. Respondí. Antes era menos, pero suficiente. Y nunca te lo dije porque no quería condicionar tu vida. Héctor intentó refugiarse en lo conocido. Si ganara todo eso, no vendría vestida así. Saqué la tarjeta mate del compartimento oculto de mi bolso y la dejé sobre el mantel. No fue un golpe. Fue como poner una piedra en el centro de un lago en calma. Él leyó mi nombre, el cargo. Beatriz tragó saliva. Lucía apretó los labios. Diego cerró los ojos un segundo. Esta noche vine así porque quería verlos a ustedes. Dije con calma. No para que me vieran a mí. Pedí la cuenta. La trajeron con el cuidado con que se acerca una bandeja a un altar. Reposé mi tarjeta y firmé sin prisa. Era una cuenta alta.
Pero lo importante no estaba en los números. Lo importante era que la bandeja se llevó consigo la historia que habían inventado de mí. Me despedí sin frío ni rabia. Miré a Diego y le dije que habláramos después, cuando el ruido de los platos se hubiera dormido. Lucía intentó decir algo, una explicación que no era para mí. Le toqué la mano un segundo, apenas, como quien deja una semilla sin exigirle fruto inmediato. Me fui. En la calle, el aire tenía otra textura. Subí a un taxi y, mientras la ciudad pasaba con sus luces de semáforo y sus rostros cansados, sentí una mezcla extraña. Culpa y alivio, nostalgia y libertad. Abrí la puerta de mi edificio. El conserje, don Lorenzo, me saludó como siempre, con su periódico y su café de termo. Yo también lo saludé como siempre. Nada en ese saludo sabía que el mundo había girado una vuelta extra. Me quité los zapatos, colgué el vestido gris, me duché. Cuando el agua se llevó la fatiga, apareció la otra parte, el miedo de madre. Había roto una pieza de porcelana acumulada durante años, la idea que mi hijo tenía de mí. Y la porcelana suena diferente cuando se rompe que cuando la dejas a un lado. Preparé té, me senté, y el teléfono vibró. «Mamá», dijo la voz de Diego. No sabía nada. Lo escuché desordenado, dolido, admirado, confundido. Lo dejé hablar. Le conté lo que necesitaba saber. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué elegí callar? Le dije la verdad más difícil, que no se trataba de engaño, sino de una decisión repetida muchas veces para darle espacio. No defendí cada gesto. Admití mis dudas. Él guardó silencio. Luego me pasó a Lucía. «Elena». Su voz estaba quebrada. «Esta noche me quedé callada. No lo supe hacer mejor. Lo siento». No me detuve en los detalles. Le dije que el arrepentimiento es un buen comienzo si se camina, no si se enmarca. Que cada quien aprende a desaprender en su propio ritmo. Hablamos poco, lo suficiente. Las 2 semanas siguientes fueron una sala de espera. Todo se movía, pero lentamente. Diego me llamó cada día para preguntar cosas que antes no se había permitido pensar sobre mí. Decisiones, ascensos, viajes. ¿Por qué me quedé en el mismo barrio? ¿Por qué no compré un coche nuevo cada 2 años? Yo respondí con esa sinceridad que, a veces, es menos espectacular que la mentira, pero más exacta. Le hablé de paz, de ahorro, de no vivir pendiente del aplauso. Lucía vino a verme 3 días después. Trajo margaritas blancas en una jarra simple. Nos sentamos en el balcón. Dijo que se sentía avergonzada. Dijo que no quiso que fuera así. Dijo que había crecido con otras reglas y que ahora no las reconocía como propias. Le pedí que no convirtiera la culpa en penitencia teatral. Le sugerí otra cosa. Pequeñas acciones, todos los días cuando nadie mira. La forma en que se pide por favor, en que se da las gracias, en que se mira a una persona que limpia una mesa o conduce un taxi. La forma en que se habla cuando no hay micrófono. Eso queda, eso cambia. Lloró un poco. Reímos un poco. Nos despedimos con un abrazo nuevo. Un mensaje me sorprendió una mañana. Beatriz quería verme. A solas, por favor. Propuso un café en el Gran Hotel. Dudé. Fui. Elegí ropa sobria, elegante sin llamarlo a gritos. El salón era un catálogo de brillo. Lámparas, mármoles, música. Beatriz me esperaba en una mesa junto a una ventana. Había algo desconocido en su rostro. Un temblor pequeño. No la dureza que se blinda, sino la dureza que se ha agrietado. «Gracias por venir», dijo, acomodándose una servilleta con manos que querían asegurarse de que todo siguiera en su sitio. Pidió té. Yo, espresso. Hablamos. Oh, más justo. Habló ella por primera vez, desde un lugar sin púlpito. Me dijo que había crecido con reglas de exhibición, que para su familia la aceptación tenía llaves que se llamaban apellidos, escuelas, clubes, que su padre había sido un nuevo rico que necesitó, a fuerza de espejos, que el mundo lo viera, que ella aprendió a medir con esos instrumentos. No justificó, desnudó. Cuando usted dejó su tarjeta en la mesa, dijo, sentí vergüenza.
Y luego, envidia. No de su dinero, sino de su libertad para no necesitar demostrar nada. Yo le respondí con la parte menos fotogénica de la libertad. Las noches en que me pregunté si estaba haciendo bien, si mi silencio con Diego era prudencia o miedo. Le hablé de lo que pasa cuando se vive para impresionar, que la casa se vuelve escenario, que los vínculos se vuelven utilería, que la cocina pierde su olor y todo huele a perfume de invitados. Quiero cambiar, dijo ella, y la frase no sonó a promesa vacía. Sonó a una mujer que se ha visto por primera vez sin maquillaje. No le di un manual. Le di una brújula a escuchar. No para contestar, sino para entender. Preguntarle a su hija qué necesita de su madre, no de su patrocinadora. Poner el dinero en su lugar, herramienta, no collar ni látigo. Beatriz asintió. Pagó la cuenta por costumbre. Nos despedimos sin hostilidad y sin amistad, con la posibilidad de otro idioma. Pasaron unos días. Diego me invitó a cenar. Solo nosotros, dijo. Fui. La casa de ellos parecía otra. Menos coronas doradas, más madera clara. Algunas piezas ostentosas habían desaparecido. En su lugar había fotos, acuarelas, un cesto con mantas. La mesa estaba puesta con platos normales, de esos que se compran sin tarjeta invitación. La comida la habían hecho entre los dos. Hablamos de todo y de nada. Fue fácil. Después del café, Diego me llevó al balcón. Rechacé el ascenso, anunció. Me contó todo de una vez, como quien abre la ventana después de semanas de lluvia. Renunció. Tomó un trabajo más pequeño, con un salario menor, en una empresa donde nadie pronuncia el apellido de su suegro para abrir puertas. Lo miré con una admiración que no cabía en palabras. Le pregunté por Lucía. Dijo que fue ella la primera en decir sí. Le pregunté por Héctor. Dijo que estaba furioso. Le pregunté por Beatriz. Dijo que estaba intentando. Esa semana, el ascensor de mi oficina se abrió y vi a Héctor en recepción. No traía su armadura de siempre. Me pidió hablar. Lo recibí. Observó mi oficina, amplia, sobria, con vistas al movimiento de la ciudad. Comentó que esperaba otro tipo de ostentación. Le dije que ese era mi lugar para trabajar, no un espejo de ningún número. Se sentó incómodo. Pidió disculpas por la cena. Me sorprendió y pidió consejo. Se me van gerentes, dijo. No sé cómo liderar sin empujar con el dinero. Le hablé de influencia y respeto, de lo que los libros llaman cultura, y lo que yo prefiero llamar trato. Le hablé de la diferencia entre temer y confiar, de los resultados que se quedan cuando el miedo se retira. No era una consultoría formal. Era una conversación entre dos personas que por fin estaban en la misma mesa, y no en extremos opuestos de un juego. Con el paso de los meses, lo vi cambiar pequeños gestos. No todos, no siempre, pero suficientes. Y vi a Beatriz cocinando un domingo. Me invitaron a almorzar a su casa. Y no fue en el comedor exhibición, sino en la terraza al sol. La mesa estaba bien puesta, sin desfilar. La comida tenía historia. Una receta de su abuela que había vuelto a la cocina después de décadas. Lo dijo con un orgullo tímido. Noté que Héctor le preguntaba a Diego por su nuevo trabajo sin condescendencia. Nadie pronunció la palabra volver. Nadie insinuó que todo eso era temporal. Después del postre, Beatriz me pidió caminar por el jardín. Me agradeció, y no por la humillación, que no era el punto, sino por el espejo. Dijo que cambiar era difícil, que a veces retrocedía, que lo estaba intentando por sí misma, por su marido, por su hija. No escribiré aquí un cuento de hadas. La resistencia apareció en más de una conversación, en más de un gesto. Hubo broncas entre ellos. Hubo días en que el orgullo golpeó la mesa. También hubo disculpas. Y hubo algo nuevo que yo no había visto en esa familia. Espacio para no tener razón. Espacio para respirar. Un año después, vino la noticia que convierte en ternura hasta a los muebles. Diego y Lucía iban a tener un bebé. Me lo dijeron en mi sala, con ojos brillantes. Me preguntaron si me gustaría que, si era niña, llevara mi nombre. Dije que era un honor demasiado grande
y lloré como se llora cuando algo cae en su lugar sin esfuerzo. Yo seguía viviendo en mi departamento. De vez en cuando me detenía frente al armario y miraba, colgado al lado de mis trajes, el vestido gris de aquella noche. No como trofeo, como recordatorio de una verdad que me tomó años aprender. A veces hay que quitar la alfombra para ver el suelo, no para exhibirlo en redes, para caminarlo con otro tipo de cuidado. La historia no terminó ahí. Las historias de familia no terminan con una escena de abrazo. Se estiran, se enroscan, se desatan. A Héctor le costó más. A veces lo veía regresar a sus viejos reflejos, controlar, imponer, comprar voluntades con cheques de generosidad. Otras veces respiraba y elegía distinto. Beatriz aprendió a ir al mercado sin joyas para hablar con la panadera de las recetas de su abuela. Lucía rechazó una tarjeta adicional y abrió su propia cuenta. Empezó un pequeño proyecto de diseño que la entusiasmó de verdad. Diego, en su trabajo nuevo, llegó a liderar un equipo pequeño y celebró el primer aumento como el primer día que se paga una deuda propia, con una pizza y películas en casa. El día que nació mi nieta. Y aquí, por primera vez en esta narración larga, siento que mi voz se afloja. La sostuve con las manos que han tecleado memorandos y han firmado contratos. Le hablé bajito al oído, como quien cuenta un secreto que no pesa. Que la riqueza verdadera es la que no se guarda en cajas fuertes porque no se puede encerrar. Está en la manera en que miras, en lo que eliges cuando nadie te observa, en a quién ayudas sin escribirlo en una placa. Volví a casa esa noche con el corazón lleno. Me senté en la mesa y pensé en la cadena de decisiones que me había traído hasta allí. El silencio, el vestido, la tarjeta sobre el mantel, las conversaciones difíciles. Me pregunté, por puro ejercicio, ¿qué habría pasado si desde el principio yo hubiera llegado a la cena con mi traje perfecto y mi apellido pronunciado por el maitre, como si abriera un telón? Tal vez me habrían tratado con la amabilidad impecable que se reserva a los iguales. Habríamos sonreído para fotos con arreglos florales. Nos habríamos intercambiado invitaciones y regalos envueltos con lazos firmes. Y detrás, habría seguido existiendo una distancia educada que no encuentra puente. A veces para ver el bosque hay que prender un fósforo. A veces para escucharnos hay que quitar la música. No siempre se logra sin quemarse los dedos. A mí me quedó una marca. La miro con agradecimiento. Una tarde, meses después del parto, me llamó Héctor. No para pedirme una tabla de Excel ni para discutir sobre tal gerente. Me llamó para contarme que había ido a visitar a un empleado enfermo a su casa. Se sorprendió de lo pequeña que era la sala, de lo simple que era la comida en la mesa, de lo orgulloso que estaba aquel hombre de la bicicleta reparada de su hijo. Me dijo, con una honestidad nueva, que, por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza de haber medido el mundo con el metro equivocado. No sé si voy a lograr cambiar del todo, confesó, pero ahora sé cada vez que elijo lo viejo. Le respondí que saberlo ya era mitad del camino, y que nadie cambia del todo. Solo se cambia hoy, mañana se vuelve a decidir. El primer cumpleaños de mi nieta lo celebramos en el parque. Manteles a cuadros, jugo en jarras, pasteles caseros. Beatriz llevó la receta de su abuela. Héctor se sentó en el pasto con los niños. Diego sostuvo la piñata. Lucía sopló velitas con lágrimas en los ojos y un deseo sin sonido. Yo miré la escena y pensé en los números enormes que han pasado por mis cuentas y en cuántas veces me sentí más rica sosteniendo una taza de té que una copa de champán. No porque lo uno sea malo y lo otro bueno, porque una cosa te mira desde afuera y la otra te calienta desde adentro. No faltaron los tropezones. Una vez, en una cena, Héctor volvió a su tono de «Yo sé cómo se hacen estas cosas», y Diego respondió con la dureza de quien se defiende. Beatriz y yo nos miramos sabiendo que ninguno de los dos, ni padre ni hijo, quería lastimar al otro. Solo estaban cuidando las orillas de sus identidades nuevas. Terminamos esa noche con un café en la cocina, fuera del comedor, donde se dicen las verdades que perdonan. En la empresa, mi vida siguió con su ritmo de reuniones, memorandos, decisiones estratégicas. De vez en cuando,
Algún proveedor o ejecutivo intentaba congraciarse con regalos demasiado visibles o con cumplidos que no llevaban a ninguna parte. Yo devolvía la cortesía con educación y, si hacía falta, con un no rotundo. Mis colegas más cercanos sabían que, por encima del cargo, yo cuidaba un credo práctico, que toda política interna debe ceder ante una verdad externa, que los resultados sin respeto son pan de hoy y hambre de mañana. Tal vez suene solemne. En realidad es simple. La gente trabaja mejor cuando no tiene que ponerse casco invisible todos los días. Una mañana, mi asistente me preguntó por qué no me había comprado todavía el coche que merecía. Reí. Le conté que la tranquilidad de no estacionar con miedo en una calle cualquiera también tiene precio, solo que no aparece en ninguna lista. Me dijo que nunca lo había pensado así. Anoté mentalmente que tal vez los manuales de finanzas personales deberían agregar una columna llamada Serenidad. Lucía, por su lado, encontró un curso gratuito de economía del hogar y me pidió que lo hiciéramos juntas, como juego. Terminamos juntándonos una tarde a la semana con una libretita y una calculadora. Hicimos presupuestos pequeños, dibujamos metas que se mueven, recortamos gastos que eran para la foto y dejamos los que alimentan el alma. Ella bromeaba con que, de haber hecho ese curso años atrás, se habría ahorrado un armario de cosas que no necesitaba. Yo le dije que las personas no aprendemos antes, aprendemos cuando nos toca. Las dos nos reímos, como se ríe una madre con su hija cuando la vida se pone simple a propósito. Con el tiempo, Beatriz empezó a aparecer en los lugares donde nadie la esperaba. En la escuela pública del barrio, llevando donaciones sin cámaras. En el comedor de la iglesia, sirviendo sopa sin firma. No porque quisiera demostrar un cambio, sino porque descubrió que ese rincón del mundo le quedaba bien, como un vestido al que no le hace falta arreglo. Me contó, con un pudor nuevo, que la paz que sentía sirviendo una bandeja era distinta de la que le daban las columnas sociales. No mejor ni peor, distinta. Y para su sorpresa, más profunda. A veces me preguntan si me arrepiento de aquella noche del vestido gris. Si habría una versión de ese encuentro con menos ruido, con menos filo. Tal vez. Podría haber llegado como soy cada día en la oficina, con un traje oscuro, con un bolso elegante, con mis costuras a la vista. Podría haber dejado la tarjeta negra desde el primer minuto y ahorrar a todos la curva. Pero entonces no habría visto lo que necesitaba ver. Ni Diego habría oído lo que necesitaba oír. Ni Héctor ni Beatriz habrían sentido el vértigo de mirar hacia abajo desde el pedestal. Los pedestales son trampas agradables. Ofrecen altura y, a cambio, exigen rigidez. El suelo, en cambio, te recuerda que el cuerpo está hecho para moverse, para agacharse, para abrazar. Una noche de domingo, mientras preparaba sopa de calabaza, recibí un mensaje de voz de Diego. Me contó que, en su equipo, un compañero había fallado dolorosamente en un proyecto y todos estaban molestos. Diego había estado a punto de reprenderlo con severidad, de sentar precedentes, cuando de repente recordó algo que yo había dicho alguna vez, que los errores son leña. Se pueden usar para incendiar una persona o para cocinar algo que nos alimente a todos. Cambió el tono, preguntó qué necesitaba. Repararon juntos. Me dijo que la solución tomó más tiempo, pero dejó menos ceniza. Guardé su mensaje como si fuera una fotografía. Mi nieta creció rápido. Un día, jugando en mi sala, encontró el vestido gris y preguntó si era de princesa. Le dije que sí, que era de una princesa que no necesitaba brillo para ser valiente. Ella se lo puso encima del pijama y giró sobre sí misma, con esa risa que cambia las moléculas del aire. Pensé en contárselo algún día con todas las palabras. Cómo un vestido viejo y una tarjeta brillante pueden formar, juntas, una lección de familia. Jamás convertí esta historia en sermón. No pienso, ni ahora, ni cuando me busquen,
que la riqueza sea mala por sí misma, ni que la austeridad sea un templo. He visto miserias obscenas en mesas de mármol y generosidades deslumbrantes en mesas de plástico. He visto tarjetas que abren hospitales y tarjetas que cierran corazones. He visto humildades que eran miedo y soberbias que eran heridas. Si algo aprendí, si algo quiero dejar en esta narración sin títulos, es que el valor de una persona jamás se instala en un extracto bancario, y que el dinero, usado como martillo, rompe. Usado como puente, sostiene. Hoy, cuando camino al trabajo con mi café en vaso reusable y mis zapatos sin marca, vuelvo a mi departamento sabiendo que elegí, muchas veces, lo que no se aplaude. Y me siento rica como pocas veces, rica de tiempo para sentarme a escuchar a mi hijo aunque esté cansada, rica de calma para no contestar un correo fuera de hora, rica de pan compartido en la mesa con risas, rica de saber el nombre del portero y del chico que recoge la basura los martes. Hay cuentas que no se pueden hackear. A veces, por juego, abro la caja donde guardo las tarjetas antiguas, las credenciales de eventos, las fotografías con gente que hoy solo aparece en artículos de negocios. Las miro como quien ve postales de ciudades que ya no visita. Cierro la caja con cuidado. Voy a la cocina. Pongo agua a hervir. Mezclo té con cáscara de naranja. Tomo mi taza preferida, la de cerámica con un pequeño defecto en el borde, y me siento junto a la ventana. La ciudad hace su ruido abajo. Agradezco en voz baja, por lo que se queda y por lo que se va, por lo que callé y por lo que dije a tiempo. Y si tuviera que volver a esa mesa de la Cartuja, volvería con el mismo plan imperfecto. El vestido gris, la tarjeta guardada, la disposición para dejar que los otros se muestren. Volvería con el mismo objetivo secreto: proteger lo que amo sin adornos. Volvería, no para darles una lección, ese lenguaje no me pertenece, sino para sostener el espejo con pulso firme. Porque la luz, aun cuando nos deslumbra, es preferible a la penumbra que nos hace tropezar sin saber dónde están los muebles. Haré una última confidencia, como quien baja la voz al final de una historia larga. Cada vez que me preguntan qué fue lo mejor de todo este episodio, no pienso en el registro del restaurante, ni en el gesto de sorpresa al ver mi tarjeta. Pienso en momentos pequeños que no necesitan telón. Beatriz riendo con harina en la nariz. Héctor pidiendo perdón a un empleado por un grito. Lucía devolviendo una blusa cara porque no me dijo nada. Diego entrando a mi casa un miércoles. Cualquiera con una bolsa de pan y diciendo tenía ganas de verte. Mi nieta durmiéndose en mi pecho como si mi respiración fuese un metrónomo antiguo. Si hay riqueza más alta, no la conozco. Y si has llegado hasta aquí escuchándome, te agradezco el tiempo. No te pediré que te suscribas a nada, ni que dejes un comentario, ni que compartas esta historia. Quédate con lo que te sirva. Tira lo que no. Y si mañana, en la mesa de un restaurante caro o en el comedor de tu casa, alguien te evalúa en 3 segundos, recuerda que siempre puedes elegir el espejo que pones en el centro. A veces, el brillo más honesto es el que no se ve.